Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos en este recinto solamente con un solo objetivo, para festejar y darle homenaje a nuestro gran amigo Lucho Meléndez, quien se encuentra en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos. Este homenaje es gracias a su esposa Katy Guardia González. Pero en esta ocasión vamos a saludar, hacerle llegar este saludo muy especial de su señor padre desde el cielo, Lucho Meléndez Jiménez. Que en paz descanse y que de Dios goce, y de su señora madre, Elsa Flores Rodríguez, que desde Lima le envía un fuerte abrazo a su único hijo varón, el orgullo de la familia Meléndez Flores de nuestra tierra, Cora Cora. Al estilo de nuestra tierra, Ayacucho y Perú, por supuesto, cantaremos esta canción, Serenata Ayacuchana. A ver cómo nos sale. Del cielo cayó una palma con letras de oro que dice: del cielo cayó una palma con letras de oro que dice que los cumplas muy felices por el día de tu santo. Que los cumplas muy felices por el día de tu santo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. Para coronar tu frente por el día de tu santo. Para coronar tu frente por el día de tu santo. Alegría, alegría. Luchito Meléndez en Paterson, New Jersey. Que cumplas muchos más. El día que tú naciste, nacieron las lindas flores. El día que tú naciste, nacieron las lindas flores. Llega la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Llega la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Disculpa pues ay Lichito, este guayno mal cantado. Disculpa pues ay amiguito, este guayno mal cantado. Es que venimos de lejos sin habernos preparado. Es que venimos de lejos sin habernos preparado. Dice, alalau, qué frío hace, alalau, qué frío hace. En la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa. Ya pues abre tu puerta, ya pues abre tu puerta. Siquiera la media puerta, siquiera la media
Luchito, abre la media puerta por lo menos. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que siga la fiesta bailando, que siga la fiesta cantando, que se mate el cuy y los patos y una cervecita helada. Que siga la fiesta bailando, que siga la fiesta cantando, que se mate el cuy y los patos y una cervecita helada. ¡Chayao! ¡Salud, salud! Oye, Luchito, tu esposa, Katy. Eso, eso. Esa vueltecita. Ay, Chaylaraj, coñigo, a ver, Chaylaraj. Este cumpleaños nos hemos olvidado quiénes somos. Bueno, somos... Precisamente hemos llegado a Paterson, Nueva Jersey, en Aerocóndor, ¿no es cierto? Vía por los Andes, lógicamente, para saludar a nuestro amigo Lucho Meléndez, que hoy cumpleaños, hoy 8 de febrero, por supuesto que sí, estamos 8 ya, así es que vamos a festejar por lo alto este bonito cumpleaños. Ya sé que es un padre abnegado, tiene unas hermosas hijas, quien se dedica al 100% por el bienestar y para, ¿no es cierto?, construyendo un futuro para su familia. Luchito. Marlon, ¿qué tal? Tú debiste conocer aquellos años, porque también estuvieron aquí en Madrid, Katy Guardia y también estaba Lucho Meléndez aquí en Madrid. A lo mejor yo ya no pude llegar cuando estuvieron aquí, porque tú sí estabas más antes. Cuando llegaste tú, pues quizás ellos ya estaban en plenos planes para el viaje allí a América, a Estados Unidos. Bueno, sí recuerdo bastante a Katy, sobrina de nuestra gran amiga Eva González. ¿Cómo no voy a conocerla? Porque aquí pasaron varios años. También una chica muy alegre, le gustaban las fiestas de allá de la tierra de Pausa, muy alegre. Y para ella y para Luis, que es el protagonista hoy día, un año más de vida. Luchito, lo mejor para ti, hermano, y que sigas disfrutando de la vida, disfrutando de la familia, de los hijos, de las hijas, que sigan felices y que continúe la música, César Guardia. Por supuesto que sí. ¿Qué tema por supuesto que sí. Continuamos. Nos han pedido unas cuantas canciones que son del agrado de la familia Meléndez Guardia. Vamos a poco ir saludando también a nuestros amigos en Pausa. Están allí sus padres, están sus abuelos y todas las grandes amistades en Pausa. Iremos poco a poco saludando, cantando tema tras tema, canciones de nuestra tierra, canciones profundas de aquellos años, otros ya ni sabemos qué años. Esta cancioncita vamos a dedicar, ¿Cuál es esa? Se llama Linda Paisanita, pero le hemos titulado Linda Pausinita. Muy bien. Con cariño y amor de parte de sus hijas, Lauren, Sharon, Miley y Casey, que quieren expresarte con tus vainos todo su cariño, respeto, admiración y amor, porque más que un padre eres un ídolo para tus 4 hijas. Qué bonito mensaje. Y este temita es Linda Pausinita. Pausinita.
que fuera grabado por los heraldos del Sarazara aquellos años, por los 90. Esto es un bueno que ya tiene solera, ¿eh? Muy bien. Vamos ahí, Luis. Lucho. Linda paisanita que tienes, ¿por qué no me miran tus ojos? Linda pausinita que tienes, ¿por qué no me miran tus ojos? ¿Será porque tienes otro querer? Yo también tengo para mejor. ¿Será porque tienes otro querer? Yo también tengo para tu pesar. Cada vez que paso el sitio donde nos juramos amarnos, cada vez que paso el sitio donde nos juramos querernos, lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Cabrita ahí. Linda pausinita. Pensarás que estoy llorando, creerás que estoy sufriendo. Pensarás que estoy llorando, creerás que estoy sufriendo. Mejor vida estoy pasando como un muchacho soltero. Mejor vida estoy pasando como un muchacho soltero. De oro y de plata querías andar vestida, de oro y de plata querías andar vestida, y yo como pobre no pude darte esa dicha, y yo como pobre no pude darte esa dicha. Ay, 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 mujer pretenciosa. Todo lo que reluce es oro. ¡Ahora! ¡Que viva la vida! ¡Que vive el amor! Vamos a Patterson, New Jersey. ¡Ay, ay, ay! Qué bonito Marlon. tema, César Guardia, ¿eh? Qué bonito tema. Pero Vamos a brindar, por supuesto, vamos a brindar pues una cervecita, claro. Mira, aquí nosotros tomamos en Madrid, ¿qué tomamos, Marlon? A ver. miau. Miau. Mau. Mau, mau. Mau. No sé lo que significa, pero Mau. y en Estados Unidos, ¿qué cerveza hay? Madre mía, hay un montón de cervezas allí. Luis conoce las marcas.
Trump. No, cerveza Trump no hay. Salud, Lucho Meléndez, salud familia. Katy también, salud. También, Meléndez Guardia, Caticita, salud. Claro. Gracias por invitarnos, gracias por homenajear, gracias por todo. A la madre que está en Perú. Por supuesto que sí, ahora mismo vamos a saludarle tras canciones. Muy bien, César. Salud chicos. Salud. Nos olvidamos decir de que quiénes somos, para los que no nos conocen y seguramente por las redes nos verán. Yo soy César Guardia de la Cruz. Soy sacaraqueño, señor. Sajaracho de pura cepa. Nuestro amigo Marlon es el marqués de Yauyos. Ay, de la tierra. Mi pueblecito Yauyos. se llama Tomás, sí. Tomás, ¿no? De Tomás. Y nuestro amigo Luis Ichi, de esta tierra donde su amor se hizo pedazos. Un guarochirí. De Julio Cetello, ¿no? Aquí los tres temibles nos hemos juntado y no sé cómo acabaremos en este cumpleaños. Salud, chicos. Qué bueno. Bueno, Salud, César, pausa. Yo creo que, no viene al caso hablar de este tema, pero me emociona un poquito porque el otro día en el concierto, ¿no? Tú habrás escuchado el concierto de Amaranta, el concierto 2021. Pues saluda al Angelito, a mi hermano, y habla de Tomás. Un saludo para todos los tomasinos, dice, madre mía, es que emociona un poco. Amaranta es una artista pausina, ¿verdad, César? Sí, pausina, por supuesto que sí. Algún día, yo creo que todavía no ha salido de Perú así musicalmente, que digamos en persona. Algún día tendremos la suerte de a ver si cuando pasan toda esta situación que nos tiene, por supuesto, en zozobra, Sí. podremos invitar a Karina Benítez y a Amaranta aquí para que nos ofrezca un bonito concierto en Madrid, España. Bueno, viene al caso eso porque creo Muy bien. Luchito también lo conocerá. Por supuesto que sí. Mira, seguimos saludando a la familia, saludando a todos los amigos también, presentes y ausentes. Y este saludo, especialmente, dice textualmente, los saludos también del amor de su vida, Oh, madre mía, esto es muy romántico. César. Katy Guardia. Un poco. Por supuesto, ellos ya llevan muchos años, una familia excelente, consolidada, con 4 bellísimas niñas, todas ellas excelentes estudiantes, alumnas. Qué bien. Me alegro muchísimo porque también viene a ser ella guardia, viene a ser familia mía, y me alegra muchísimo que ellos estén en tierras lejanas, así como nosotros, triunfando, ¿no? Triunfando por el bienestar de la familia, todo sea por los niños, por los hijos. Eso es la satisfacción que nos vamos a llevar en la vida. Eso es verdad, tío. Hacer profesionales a nuestros hijos es la mejor obra como padre, sí. Entonces, tema viene, César? este tema es un tema muy especial también para mí porque alguna vez, allá por los años 90, si bien... Año 90, o sea, que hace 200 años. Sí, tiene sus añitos. Este tema yo lo compuse, se llama A Escondidas. A escondidas. Y lo grabamos, por supuesto, con los heraldos del Sarasara. A todos los integrantes desde aquí, un saludo especial. Luego les mandaré mi saludito especial para ellos. Pues este temita ya tiene años, César. Se llama A Escondidas y es de parte de Katy Guardia para su esposo Lucho Meléndez. Con mucho cariño, ¿no? Madre mía, A escondidas, ¿cómo habrá sido este amor, no? Dice.
nadie pudo asomar su sombra en nuestras almas, sin que nadie supo que te amé como a la rosa de un día, sin que nadie supo que te amé como a la rosa de un día. Y ahora ¿qué puedo hacer si no te tengo en mis brazos? ¿A quién yo puedo gritar? Sin nuestro amor no hubo testigos, sin nuestro amor no hubo testigos. Te adoré escondida debajito de mi poncho, bajo el cielo infinito, donde nadie pudo evitar el fuego que nos devoraba, donde nadie evitar el fuego que nos devoraba. Y ahora ¿qué puedo hacer si no te tengo en mis noches? ¿A quién yo puedo gritar? Sin nuestro amor no hubo testigos, sin nuestro amor no hubo testigos, si nuestro amor fue escondida. Qué temita, César, ¿eh? Es un tema que ya tiene Solera. ¿Cuántos años tiene el tema? 20 años por lo menos, ¿eh? Más de 20. Madre mía, chico. ¿Cómo están los corazones por ahí? Aunque viejitos, pero latiendo ahí, ¿no? A 100 por hora. Qué bueno. También un saludo cariñoso para esa linda parejita, familia, por supuesto, de Katy, a nuestra amiga Eva González y a nuestro amigo Ambrosio Guardia. Ay, 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 claro, ellos también están allá en la linda tierra de Pausa. O quizá ya viajan allí. En ese eterno sol de Pausa, qué rico, qué rico, qué rico clima, ¿eh? Allá su solcito, su lluvia, ahora las ricas frutas también, y se aproximan los carnavales ya. No sé si habrá, pero por lo menos Pues posiblemente. gozaremos virtualmente. Yo creo que esta pandemia nos está frenando en todo lado, César. Quiero saludar en esta ocasión, envía, ¿no? Mi amigo, un gran amigo, que es el padre de Katy Guardia, que es mi gran amigo, ¿no? A pesar que es mi familia, mi primo, un gran amigo, Freddy Guardia. Ah, Freddy se lo Freddy Guardia, Ya. y su esposa Mari González, que es la hermana de Eva. Le envían fuertísimos saludos, éxitos, bienestar, salud, prosperidad y todo lo bueno que puede haber en este mundo. Al yerno, dices, ¿no? Exactamente, al Luchito Meléndez, ¿vale? Y voy a recordar a Freddy con esta canción que él solía cantar siempre, todas las veces que nos reuníamos, porque era un número uno fan de nuestra música, ¿no? De los Heraldos del Sarazara, de César Guardia. Madre mía. Yo tengo muchas anécdotas con Freddy Guardia,
Si empiezo a contar, seguramente Se va al concierto. se va al concierto y terminamos ya en la tienda de Pelé. Pero ya habrá otra ocasión para contarles muchas anécdotas que tuvimos con Freddy en Paus, en Huamanga, Cora, por todos lares que hemos recorrido. Buenas, ¿no? Buenas anécdotas. Muy bonitas, muy bonitas. Es un hombre también muy alegre, un hombre bonachón, un hombre noble, ¿Te gusta la jarana? Vamos. también amante de nuestra música. ¿Vale? ¿Qué temita, César? ¿Qué tema te gusta tanto? Se llama Ima Palomara. A ver, lo vamos a hacer con sentimiento para que nuestro amigo Freddy pueda tomarse una cervecita. ¿Y Freddy dónde se encuentra? Pausa. Pausa. La tierra. La menor. Palomara, Manahuajacama, Ima Turcasara, Manayaticama, Sananantiamana, Mananyachayaspa, Yakutumananta, Mananyatarispa. Chanamkay Muhaipas, Wahai Wahachkan. Chaynantay Muhaipas, Yakillakichkan. Manyayanaywa, Mananyatupaspa, Wayushay Chuyaywa, Mananyatimpuspa. Algo de Sarasara. Chaymana wayuna, vamos halkimanta. Engaño chuchkarja, cariño chuchkarja. Engaño chuchkarja, cariño chuchkarja. Mamaita sajispa, janta kuyanaypa. Mamaita dejaspa, hanwachinkanaypa. Mamaita sajispa, janta kuyanaypa. Mamaita sajispa, hanwarikunaypa. Kabriti chayki kanchu, ubillo chayki kanchu. Kabriti chayki kanchu, ubillo chayki kanchu. Wanka wanka amayo ting, la suya wanaykipa. Wanka wanka amayo ting, la suya wanaykipa.
Maicui, Luchito Meléndez, ¡hay vida! Luchito, por favor, eso. Ima Palomara. Qué bonito baile, ¿eh? César, para los que no sabemos el inglés, ¿de qué trata esto? Es muy difícil explicarte, Marlon. Ah, sí, sí. Ya en privado te explicaré. Vale. Ya cuando estemos a solas, ¿no? En el ascensor, vale. Ima Palomara. Ima Palomara. Pues muy bien, seguimos aquí desglosando las canciones que nos han hecho bailar, que nos han hecho alegrar en algún momento, y seguirá seguramente, porque todos los peruanos tenemos ahí en nuestros carros, en nuestras casas, la música de nuestra tierra. Eso no podemos dejarlo. Con él vamos a todas partes. Continuamos, César, con más canciones. ¿Qué temita viene, César? Sí, ahora una afinadita vamos a darle a nuestra guitarrita, por supuesto, a nuestra compañerita. Pues ella es la única fiel, ¿no? Creo. Ellas andan un poco resentidas ya. Por el maltrato que le damos. Mucho maltrato. Porque, sí, si esta guitarra supiera hablar, madre mía. Sí, oye, sí, porque pobre guitarrita está aquí, allá, en el frío, pasando calor, yo qué sé. Hambre también, hombre, hambre de música. Patterson, New Jersey. Allí está nuestro amigo Luchito Meléndez junto a su esposa Katy Guardia, quienes estuvieron en España, aquí precisamente en el rincón del folclore, disfrutando, bailando, ¿no? Y que vive el amor, chicos, que vive el amor. Muy bien, continuamos, ¿no? Continuamos, seguimos en nuestra celebración. Por supuesto, un saludo desde aquí, un saludo con Mao, para nuestro gran amigo Luchito Meléndez, para la familia Guardia González también en pausa, para nuestros grandes amigos de la tierra, Ayacucho y del Perú, claro, por supuesto. Eso es. ¿Qué tema viene, César? La madre, la patriarca de los Guardia, aún está viva. Yo creo que tiene ya más de 90 años, tiene que tener, y está muy lúcida, juvenil. Es la abuela la mamá de Freddy, lógicamente. De Carlos Guardia, que vive aquí, también es la abuela, ¿no es cierto? Carlitos, el loco. Se llama la señora Encarnación Rosas. Muy querida y muy conocida ella, ¿no? Le llamamos con mucho cariño Mamá Inca. Y ella manda un saludo para su nieto más querido, ¿no? Claro. ¿Cuál será? ¿Quién será? Pero debe tener muchas decenas de nietos, decenas de nietos. Esta canción es Yo Volveré, Pausa, Tierra Bendita. Es de mi composición y lo grabamos también hace años con los Heraldos del Sarazara. Yo volveré, pausa, tierra bendita. Espero que nos salga bien este temita. A ver, voy a acomodar. Cuidado, se va. Que recoge tu teléfono. ¿Qué pasó? Se ha caído la chapa. ¿Qué pasó, Cecita? Ahí. Bueno, creo que nos falta más ánimo, más ánimo. Ay, vamos.
sol menor, maestros. Un momentito, por favor. Con mucho cariño para todos los ausentes, para los que se fueron, para los que no están en nuestra tierra, para los que un día partieron de su tierra natal, como yo, por ejemplo, y como muchos amigos que están lejos, ausentes. Solamente nos queda la añoranza de volver a nuestra tierra. Yo sueño, ¿no? Sueño todos los días volver a mi tierra. Inclusive me imagino que será un día muy bonito, lleno de sol, con su cielo límpido, mi tierra, ¿no es cierto? Y estarán mis amigos y haremos una fiesta. A veces sueño y me pongo nostálgico, ¿eh? No, bueno, César, tranquilo, chico. Tienes un marcapasos y tranquilidad. Y dice así. Pausa tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso cóndor. Yo volveré, pausa tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso cóndor. Para temblar de mil emociones juntito al Sarasandra, bajo tu eterno cielo a llorar mil veces de alegría. Yo llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de junio. Yo llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de julio. Como las aguas de un arroyuelo me arrastraré para abrazarte. Con el trinar de los pajarillos me uniré para cantarte. Las heridas que la distancia me ha causado, para curar todas las heridas que la distancia me ha causado. Como quisiera volar mis penas entre las nubes hacia mi tierra, con la esperanza que caiga en pausa gotas de lluvia, lágrimas como quisiera mandar mis penas entre las nubes hacia mi tierra, con
solo esperanza que caiga en pausa. Gotas de lluvia, lágrimas mías, gotas de lluvia, lágrimas mías. Suspiro, ¿no? Muy bien, bonito tema, bonita inspiración, César Guardia. Muy poeta, César, tus temas, sinceramente. Tierra bendita, la verdad que nuestra tierra es la más hermosa, la más bonita. Es una tierra incomparable para cada uno de nosotros. Por sus riachuelos, por sus cerros, por sus nevados, en fin, por sus chicas, por sus mujeres, eso es, que embellecen en las fiestas. Bueno, pausa, algún día llegaremos a pausa. Luis Ichi, no, quizá Luisa ya estaba en pausa, porque Luis ha viajado mucho con la música. Pero sí, estaré pendiente de ir a pausa. Alguna vez será, todavía hay esperanzas. Mientras haya salud. ¿Verdad, César? Mira, hemos estado en pausa ya y toca ir a Coracora, Coracora. Porque si no, Luchito no nos manda para las chelas. ¿Qué pasa con la chela, hombre? No nos manda para las chelas, entonces ya habrían problemas. Vamos a ir a Coracora para recordar a este gran compositor coracoreño, también con ascendencia pausina, que es Pedro Álvarez Razo, un amigo muy querido, noble y muy buena persona. Gratos recuerdos también con Pedrito Álvarez Razo. Y para ti, Lucho, esta canción seguramente que te gusta, de las plumas de nuestro Pedrito Álvarez. Se llama Dicen que lo nuestro es prohibido. Ay, ay, ay. Y esta canción tiene ya años, muchos años. Lo escuché por primera vez en este grupo Catilleva. ¿Ah, sí? Catilleva, ¿no? Eran precisamente las hijas de Pedro, seguramente. Lo puso así el nombre del grupo, Catilleva, y lo grabaron. Yo escuché en cassette todavía aquellos años. Entonces, esto nos gusta a todo el mundo y lo hemos cantado, ¿no? En las reuniones. Dice así, a ver. Dicen que lo nuestro es prohibido, la gente murmura de nuestro amor. Dicen que lo nuestro es prohibido, la gente murmura de nuestro amor. Que yo no merezco que me quieras, que solo el pecado nos une. Por eso mi alma me alejaré, llevando conmigo mis penas.
más me voy a ir lejos de ti, por caminos polvorientos, mi cruel dolor, mi cruel sufrir, recorriendo por mis venas. Cuando hay amor nada es imposible. Vamos Luchito, vamos Luchito. A seguir celebrando. Y lo cantamos todos. Vamos Lucho. Desde la distancia recordaré tus besos, tu calor y tu pasión. Desde la distancia recordaré tus besos, tu pasión y tu calor. Cuando me decías, bebiendo amor, te quiero mi vida por siempre. Y en la lejanía te lloraré por ser tu cariño, la ausencia en el licor encontraré el consuelo de mis penas. ¿Qué voy a hacer si no llorar? Cancelaré mi alma. Cora, Cora, tierra mía, ¿cómo estarás? Qué grandes poetas, ¿eh? Amantes de los toros también por ahí. Sí, la verdad que todo Ayacucho tienen afición por la fiesta taurina. Bueno, aquí el único motivo es el cumpleaños de nuestro amigo Lucho Meléndez Flores, dijiste, ¿no? Que lo está pasando ahí en compañía de su esposa Katy Guardia González y sus 4 hijas. Por ahí nos dicen que están buscando al niño, ¿eh? A ver, todo es posible, chicos, todo es posible. Un buen ceviche. Muy bien. De trambollo, ¿no? De trambollo. Luis, ¿qué has comido, Luis? Ceviche de concha negra. Ay, ay, ay. Ceviche de concha negra. No, pues, chico, eso ya eso es mellicero ya. Bueno, seguimos, seguimos aquí los amigos César Guardia, Pasa una chelita, Luis Ichi y tu amigo Marlon Porras. Siempre aquí, una afinadita de la guitarra. de Es que con mucho frío aquí ya estamos la madre bajo cero. patria, ¿eh? Acaba de llegar la cerveza de Pater. Bajo España, cero. España. Ay, ay, ay. A ver. Está muy bajo cero. Acaba de llegar cervecita desde Cora Cora. Patterson, Nueva Jersey. ¿Qué marca de cerveza Ay, ay, ay. americana? Vía Aerocóndor. Hay una Vamos marca. a brindar y este homenaje es para nuestro amigo Luchito. Gracias a Katy que nos toma en consideración para poder dedicarle nuestras canciones. Gracias a las personas que siguen nuestra música, que aman lo nuestro y que apuestan por lo nuestro. La tierra de Power del Sarasara, ¿no? El sur de Ayacucho tiene su cultura, tiene su música y es bellísima. Por esa razón, Luchito, alza tu copa y brindemos por estos... ¿Cuántos años tendrá Luchito? Bueno, pues échale unos 45. A ver, casi le has dado en el clavo, ¿eh? Porque Pero Luchito no aparenta esa edad, ¿no? Él está joven, jovial, ¿no? Es un tío muy alegre.
muy jovial. Patterson, Salud. Yo creo que más barato hubiera salido la serenata allá en Nueva Jersey, César. ¿Alguna vez será un viaje allí a New Jersey? Sí, precisamente teníamos ya previsto para poder viajar, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, pero con esta situación de la pandemia todo se ha complicado. Pero con mucha fe y esperanza estamos aguardando el momento para poder reencontrarnos con otros paisanos. Allí también tenemos una gran cantidad de paisanos, de amigos. ¿De pausa o...? De Pausa, de Ayacucho, de Coracora, de todos lugares que siguen nuestra música y que nos llaman permanentemente cuándo vamos a ir allá. Seguramente pronto iremos por esos lares. 2021, César. Quiero dedicar esta canción, disculpen, quizás. Yo hablé hace un momento de la señora Encarnación Rosas. Encarnación Rosas. Una Mamainca, ¿no? madre abnegada, bellísima persona. Tuve la suerte de trabajar con ella en el municipio. Fuimos regidores en aquel año. Hicimos una muy bonita gestión. La conocí y una mujer a carta cabal. Son las mujeres antiguas, ¿no?, con una formación férrea de principios. Una bella mujer y ejemplo también de la juventud, ejemplo para las madres, ¿no?, de las madres de Paco Sarazara, así como ella hay muchísimas madres. Para ella siempre cantaba ella esta canción, se llama Gentil Gaviota, que yo solo sabía 3 estrofas, pero ella cantaba muchas más estrofas. Cantaba muchas más estrofas y entonces yo estuve apuntando, ¿no?, las estrofas que ella cantaba y las que he recopilado. Entre ellas vienen a ser un poquito largo, disculpen, pero yo quisiera dedicarle esta canción Gentil Gaviota a Mamainca, una madre abnegada, una madre de lucha, ejemplo de las madres paucas sarazarinas. Gentil Gaviota en la versión de Mamainca, Muy bien. Mamainca, felicidades. Nuestro mejor deseo. Gentil gaviota que por las mañanas abren sus alas de blanco tú. Gentil gaviota que por las mañanas abren sus alas de blanco tú. Flor perfumada de las praderas, ese eres tú. Flor perfumada de las praderas, ese eres tú. Huérfano triste, allí en la tumba, toda su gloria lo arrebató. Huérfano triste, allí en la tumba, toda su gloria lo arrebató. Alma que llora su desventura, ese soy yo. Alma que llora su desventura, eso soy yo. Blanca azucena, negra y un río, ternura, vida, perfume y luz.
onda serena del claro río, ese eres tú. Onda serena del claro río, ese eres tú. Gentil gaviota, Mainca, con cariño. amarga delfa, ciprés doliente, pálida sombra del cerquillo. Amarga delfa, ciprés doliente, pálida sombra del cerquillo. Triste murmullo de turbia fuente de susurro. Triste murmullo de turbia fuente de susurro. Tal vez los sitios donde anduvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Tal vez los sitios donde anduvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca han de volver. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca han de volver. Las altas cumbres de las montañas que por las tardes las baña el sol. Las altas cumbres de las montañas que por las tardes las baña el sol. Son habitadas por las palomas donde fabrican nidos de amor. Son habitadas por las palomas donde fabrican nidos de amor. ¡Ay, ay, ay! Se sufre pero se aprende. Si las cadenas con que me ataste posibles fueran de desatar, si las cadenas con que me ataste posibles fueran de desatar, mi pobre alma tan agobiada tal vez cobrará su libertad. Mi pobre alma tan agobiada tal vez cobrará su libertad. Tú amas la vida porque la suerte son los placeres de su poder. Tú amas la vida porque la suerte son los placeres de su boda.
la muerte. Quiero ese sueño sin despertar. Tú eres la aurora, yo soy la noche. Tú eres ternura, la pasión yo soy la aurora, yo soy la noche. Tú eres ternura, la pasión almas gemelas, enamoradas, enamoradas, somos los dos. Almas gemelas, enamoradas, enamoradas, somos los dos. Vaya tema, ¿eh? 9 estrofas de momento, ¿eh? Yo creo que siguen... Puede aparecer por ahí alguna estrofa más, ¿eh? Alguna sorpresa puede haber por ahí. Yo creo que sí, que como las canciones vuelan o van de pueblo en pueblo, a alguno se le ocurre alguna idea también, ¿no? O expresa su penar, expresa su tristeza y plasma unas letras, claro está. Bueno, no es el único caso de Gentil Gaviota, creo que hay más canciones que ocurre lo mismo. Muy bien, Luchito. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo lo está pasando, eh? Ay, eso también falta, César. Unas zurras por el cumpleañero. A ver, ¿dónde está la linda gente? Hacemos unas zurras por el cumpleañero. A ver, 3 zurras por el cumpleañero. ¡Ey! 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 Muy bien, muy bien. Fuerte la palma para el cumpleañero, ¿eh? Todos los días no se cumple 45 tacos, hombre. ¡Qué bien, qué bien! 46. Nuestros mejores deseos a Luchito allí. Que siempre tenga trabajo, que siempre tenga salud. Y que los hijos, ¿no? Los hijos sigan buscando su porvenir, en sus estudios, en sus quehaceres diarios. Nuestros mejores deseos para esta linda familia, allá en Paterson, New Jersey. Algún día estaremos por ahí. La música nos lleva a diferentes lugares del mundo. Y por supuesto que iremos a América también, César. Claro. Ay, Sí. por supuesto que sí. El cóndor, ¿no? Ay, eso es. O aeropausa, no sé. No podía yo escabullirme así nomás y voy a dedicarle un saludito a mi tierra, a Sacraca, mi ¿no? Sacaraca querido, Muy bien, tío. San Sebastián de Sacraca, ¿no? San Sebastián es el santo, el patrón del pueblo, y el pueblo es Sacraca, ¿no? Entonces, casi todos los pueblos en Ayacucho y en el Perú, ¿no? Esto habrá sido ya español, ponían el nombre del santo y seguidamente el nombre del pueblo. ¿Ah, sí? Hostias. Sí, eso es en casi todos, ¿no? Entonces, nos tocó, San Sebastián es el patrón del pueblo y Sacraca en realidad es el pueblo, es el nuevo pueblo, ¿no? Ya. Porque hubo un éxodo del terremoto del 14 y se ubicaron ya en una planicie, un grupo de sacaraqueños, y pues ellos hicieron mucha historia. Eran artesanos dedicados, ¿no es cierto?, al comercio, porque no había agua, ¿no? Era solo un manantial, entonces ellos tenían que buscarse la vida de alguna manera, y una de ellas fue la artesanía. Ellos llevaban tejidos, llevaban almidón de Achira. Almidón de Achira, almidón de Achira llevaban a todo lado, y hicieron de los odres
de la piel de chivo hicieron unos envases, ¿no?, que se llamaban odres, que eran muy solicitados en toda la región. Entonces ellos se dedicaron exclusivamente a ello. También llevaban zapatos en menor escala, pero se dedicaron a ello y traspasaron fronteras en los pueblos, ¿no?, cruzando quebradas, se fueron hasta la costa, ¿no?, en los arenales. Solamente eran arrieros, ahí no había, en ese tiempo no había pues ni automóvil ni nada, mulas y burros, nada más, burros. Se iban por este lado, iban por Chalahuanca hacia Apurímac y Cusco, imagínate, kilómetros y días de travesía. Seguramente eran caminos. Yo solamente fui con mi tío Jesús de la Cruz, me llevó a la Unión Cotahuasi. Estamos hablando de Arequipa, ¿no? Muy bien, de Arequipa, sí, a la Unión Cotahuasi. En todo caso no está muy lejos. Está al otro lado de la cumbre, al otro lado de la quebrada, el cañón de Colca, el cañón de Cotahuasi, ¿no? Y ese es el cañón de Huancahuanca, que es el más profundo. Entonces hay que cruzar, ¿no?, montañas a pie a lomo de bestia nada más, ¿no? O sea, no, a pie, porque a ver, la carga lo lleva a los burros, pero tú tienes que ir a pie, ¿no? No, también llevando tus alimentos, tu canchita con queso. Eso. Plátano con pan. Muchas veces tu taleguita llevabas tú, porque ese tiempo no había ni mochila, ¿no? Taleguita nomás, pues. Taleguita de harina llevabas. Tostadito nomás. Y hasta los zapatos no resistían ahí, entonces. O alforja también se usaba. Se utilizaban las sandalias de llanta de carro, ¿me entiendes? ¿Sí? Yanqui, o allá llaman chapito. Yo usaba el chucuy, tío. Chapito, otros llaman chucuy, yanqui, pero ese es del cuero de chapito, pero ese era eterno, ¿eh? Esos eran eternos a toda batalla. Así que yo llegué hasta Tumipampa, Huaynacotas, Pampamarca, cuidado. Alca, ¿no? Alca, Tumipampa, Alca, Huaynacotas, Pampamarca. Un bonito valle eso, ¿no? Quechuaya, donde estaban los vinos. De recuerdos también se vive, César. Voy a dedicar esta canción para mi tierra querida. Soy sacaraqueño, señor. Nací allí, en medio de los tunales y con el canto de los chuchicos. Al chuchico le dicen sixico en pausa, pero es el mismo pájaro. En todos lados allá dicen ¿El chihuaco? No. El chihuaco tiene diferentes nombres, pero es el mismo, A ver cómo nos sale esto. A ver.
del Tarayacu. Y en este suelo bendito detuve la primavera, detuve la primavera en esta tierra añorada. Y en este suelo bendito detuve la primavera, detuve la primavera en esta tierra añorada. ¡Alegría, señores! ¡Ay, ay, ay! Soy Salió, sacaraqueño, señor. Salió sacaraqueño, señor. Tiempo que no No cantamos esto. que no cantamos, y este pequeño homenaje es prácticamente improvisado, pero con el mayor cariño para nuestro amigo Luchito Meléndez, que hoy cumple años. 46 años me han dicho, ¿eh? Es un chavalito. Casi nos iguala ya, casi nos está jovencito, igualando. ¿eh? jovencito Por todavía. ahícito nomás estamos también nosotros. Están buscando niños. Jovencitos, nomás jovencitos. Bueno, entonces, para no ponernos un poquito melancólicos, creo que vamos a hacer un poquito más alegre, ¿no? ¿Qué dices, Marlon? Depende de ti, compañero, depende de ti. También desearán bailar, ¿no? Estos amigos, ¿no? Y se arma la jarana allá en Patterson. Están disfrutando de esta noche maravillosa, acompañando a Luchito Meléndez. Vamos a hacer alguito, ¿no? Alguito que le gustará, para que lo bailen también un poquito, para que lo bailen, por supuesto que sí, tienen que ir bailando, pues tienen que ir bailando. Esta cancioncita vamos a cantar en fa sostenido. Muy bien, muy bien. Las notas son también un poco caprichosas. Y con este frío que hace aquí, bajo cero, ya la mano también ya no funciona, ¿eh? Está a tope la calefacción, por cierto. ¿Qué tal si hacemos ¿Por qué te vas? Ese temita ¿Por qué te vas? Muy bien, me Y parece. luego hacemos el otro temita, podría ser, ¿no es cierto? El otro temita podría ser... Esto para bailar, ¿eh? Ya No te para- equivoques, Marlon, no te equivoques, pues Marlon, tú también te estás equivocando, ¿eh? Un tema bacán, tío. Pon la mano bien. Entregaste tu corazón a quien no debiste Exacto. y has fracasado. No sabemos, pues, a dónde va a parar nuestro corazón, tío. Dice esta canción, ¿por qué te vas? Luchito, para que tú lo bailes, ¿eh? Para que lo bailes con Katy.
en tu vida. Dímelo, cuéntame, para no llorar, para no sufrir. Bailando, alegría ahí. Eso, cantamos. Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Si te digo ahí, yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Cariño, ¿acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame, para no llorar, para no sufrir. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame, para no llorar, para no sufrir. Y dice, siento una pena dentro de mí, quieres marcharte, no sé por qué, no sé qué tiene dentro de mí, por tu cariño quiero morir. Siento una pena dentro de mí, quieres marcharte, no sé por qué, no sé qué tiene dentro de mí, por tu cariño quiero morir. Ay, 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 eso, eso. Ahora Eduardo, Chito, alegría. Derecha, maestro. Eso, ahora. Alegría, alegría. Santo del compañero. Y cumpla con muchos más, Chito. ¡Vía! ¡Vía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahora! Y seguimos. Claro que sí, Seguimos. Jarana, Vamos a jarana. seguir bailando. Esas parejitas ahí. Muy bien ahí. Luchito y Katy bailando. Disfrutando de la vida en compañía de sus niñas. ¡Qué bonito! Viene otro temita, ¿verdad? Esta canción que dice, no te equivoques, si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez, pues. Dice. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez, no te equivoques, no te enamores como yo. Escucha, escucha. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez, no te equivoques, no te enamores como yo. ¿Qué es ese porqué? Porque más tarde vas a llorar.
Padrito. Y lo cantamos. No hay confianza en el corazón, porque se pierde al amar. No hay confianza, eso te digo con razón. Escucha. No hay confianza en el corazón, porque se pierde al amar. No hay confianza, eso te digo con razón. Dice, Porque mañana vas a llorar, porque mañana vas a sufrir. No te equivoques otra vez, no te enamores como yo, porque mañana vas a llorar, porque mañana vas a sufrir. No te equivoques otra vez, no te enamores como tú. Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos. Si hoy día hay tristeza, mañana será otro día. Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos. Si hoy día hay tristeza, mañana será otro día. Rico. vamos ahora. ¿Qué dices a esto? Bien, Luchito. Eso, eso, eso. Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos. Si hoy día hay tristeza, mañana será otro día. Un fracaso todos tienen en la vida, amigos míos. Si hoy día hay tristeza, mañana será otro día. Y seguimos bailando. Allá en Paterson. Y bien, hey. Vamos, Luchito. Hizo heavy, heavy, heavy. A gozar, dice. Ahora, ahora, hey, hey. ¿Cómo estará, a estas horas Ahora ya? sí nos tomamos una cervecita, por supuesto que sí. A estas horas ya Luchito está más emocionado de lo normal, Muy bien, Lucho. De eso se trata este día. Vais animando un poquito. Un poquito vais animando, Marlon, que voy a cambiar las pilas a la guitarra, Muy bien, muy bien, muy bien. que se han agotado, creo. A ver, vamos a ver. También hemos recordado a grandes personalidades como es Mama Inca, ¿no? Allá en la linda tierra de Pausa. También a la matriarca, a la madre que siempre está ahí, pendiente de sus seres queridos. Qué bonito estas reuniones, también tiene su encanto, ¿Qué vamos a hacer? Estamos en esta situación, inmersos en una pandemia mundial. Estamos viviendo esta historia. No nos lo van a contar, lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Estamos
experimentando unas nuevas formas de vida. De todo también debemos sacar lo positivo, ¿no? Bueno, Luchito Meléndez Flores, creo, cumpliendo años el día de hoy, allá en Paterson, New Jersey, junto a su esposa, Katy Guardia González, y a sus 4 hijas. Ya, a ver, ¿qué va? Vamos, El destino nos lleva a diferentes lugares y allá echamos raíces, ¿eh? Somos ciudadanos del mundo, César Guardia. Así es. Vamos a poner a nuestros audífonos porque si no, no escuchamos. Ya pusiste la batería, ¿no? Muy bien. Sí, está ya. La batería se acabó. 8 de febrero, casualmente, César, también cumpleaños mi madre, ¿eh? Qué casualidades de la vida. Ay. Desde aquí Marlon. entonces aprovecho de enviarle un abrazo eterno a mi querida madre, la señora Gladys Ruiz Melo. Si las cosas van bien, pues creo que en octubre estaremos ya haciendo planes para viajar. Yo creo que sí, César, será posible. Cantamos el... Mientras tanto, el idiota. cuidémonos todos, extrememos precauciones porque Fa natural. estamos luchando contra un enemigo del que sabemos muy poquito, ¿eh? Tantos estudios y tal, pero siguen apareciendo nuevas cepas y cada historias de estas. Vamos a continuar, César. ¿Qué temita viene por ahí? ¿Qué temita tienes Bueno, para ahí? que sigan bailando, por supuesto, perdonen, que teníamos que cambiar las pilas de la guitarra, si no, pues ya no suenan. Esto se agota también. Se agotan también, y esta la sillita no cerveza me qué? está gustando, pero bueno. Salud. Bueno, por supuesto que sí. Saludito a todos nuestros amigos. Allá también en pausa están nuestros grandes amigos. ¿Dónde estarán mis amigos de los Heraldos del Sarazara? ¿Dónde estará mi negrito Valencia con su charanguito? Carlos Núñez, el violín. Romaquito Silva. Ay. También está nuestro amigo Espinosa Susunaga. Nuestro amigo Zapallito, pues con mucho cariño. Los hermanos Canales, Agustito, ¿no? Con Aurorita. Hacíamos buenas músicas. Pausa es tierra de A todos los músicos, un saludo muy especial. grandes músicos, ¿eh? Pausa. Todo de escucho. Bueno, entonces vamos a seguir bailando, ¿no? Creo que sí. Nos han pedido esta canción con mucho cariño para que lo bailen. Se llama El Idiota. Bueno, pero ¿Qué pasa, Marlon? No te Eso- equivoques, ahora el idiota, entonces... tenemos que reconocer que en algún momento de la vida pues nos volvemos tontos. Ah, sí, verdad, eso es verdad, sí. ¿Qué le Cuando te enamoras perdidamente te A ver. vuelves idiota, pues. Nos lo dicen. Sí. Tarde te das cuenta. Bueno, un buen tema que hizo Juan Rosales, ¿no? Así es. Bueno, el idiota para todos ustedes, para que lo bailen, ¿eh? Dice así. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Debo ser un tonto de llorar por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer.
amigos me dicen, olvida esa mujer. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día la olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Échale ahí. Y bailando, bailando. Alegría, alegría, Luchito. Vamos, Katy. Y dice ahí. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Debo ser un tonto de llorar por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvida esa mujer. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día la olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. ¡Rico! Echa, 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 echa. Eso. Alegría, alegría. ¡Ahora! Vamos, Luchito, vamos, Luchito. Goza la vida. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. Mírate al espejo, estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. No te hagas la tonta, chola sinvergüenza. Mírate al espejo, estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. Dice, ahora, hey, eso. Muy bien, Luchito ahí con el bajo. Y suena, suena. Hey, eso. Pero se armó la jarana, señores. ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! Y seguimos César Guardia ahí. Y esta canción que dice, ¡ay! Ahí bailando, bailando, bailando ahí. Vamos a seguir bailando, ¿no? Dime quién.
Pero ¿quién te hizo cambiar, oye? ¿Cómo has cambiado tanto, eh? ¿Cómo no es posible esto? Dice... Vamos, Luchito. Gozando la vida. Dime quién, pero quién te hizo cambiar. Ya no eres la misma, ya no eres igual. Dime quién, pero quién te hizo cambiar. Ya no eres la misma, ya no eres igual. Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra, algún día lo pagarás. Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra, algún día lo pagarás. Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza, y un día me con gran ternura dejaste de amar. Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza, y un día me con gran ternura dejaste de amar. ¡Ay! ¡Eso! ¡Zapateo! Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza,
César? Ay, 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 eso sí que nos ha hecho sudar, ¿eh? Recién se está calentando aquí cuando ya todo se va a acabar. Oye, que si sudamos tocando... Bueno, salud, 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 amigos, salud, salud por este cumpleaños. Salud, espero que les estén pasando maravillosamente hoy día. 8 ya de febrero. Bueno. Aquí ya estamos ya de madrugada, lunes ya. Mañana no sé cómo nos iremos a trabajar, Marlon. Pero el cariño es grande para los amigos, para nuestros grandes amigos, para nuestros paisanos. Y seguiremos adelante con la lucha. ¡Ay, ay, ay! Luisito. Budweiser, ¿no? Es americano, creo. Cerveza americana, César, Budweiser. ¿O cómo se pronuncia, Luis? Muy bien, creo que estamos tomando más que el santo, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo van de tiempo, mi querido Ichi? Muy bien, muy bien. Ya estamos por llegar a la parte final. Pero antes vamos a dedicarle alguito de Cora Cora que me he quedado con la espina. Eso. Vamos a retornar a las letras sentimentales, pues, de la tierra del Ayacucho profundo. ¿Es César? Saluda, amigos, saluda, Marlon, a los grandes amigos. Están allá, nuestro amigo Ambrosio también está. Pues sí, hombre. Eva está también allá en pausa, cuidado. La última vez que le vi a Ambrosio Guardia estaba encima de un tractor ahí arando muy la bien, tierra. Muy bien, hermano Ambrosio. Qué lindo vivir en el campo, ¿eh? Yo creo que eso es lo más gratificante. Te vi ahí arando con el tractor. Es que también ya está moderno, ya, ¿no? Nuestro amigo Ambrosio ya no usa la yunta, ya los toros ya no. Eso es vida, Ambrosio, eso es vida. La verdad que sí. Cultivando nuestras papas. Yo creo que pausa da de todo, ¿verdad, César? Sí, es un Edén, ¿no? Un lugar paradisíaco. Fruta. Sino que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que de nuestra tierra cuando estamos ahí. Sí. Y pensamos que en otro sitio hay mejores edenes, ¿no? No sé. Pero Pausa es un edén. Pausa, o sea, todo el valle, ¿no? Que está al margen de Huancahuanca es un edén, un clima precioso. Dan todos los frutales casi, ¿no es cierto? Solamente hay que cultivarla, hay que dedicarse también, es un trabajo muy dedicado y placentero, por supuesto. Ay, 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 empezó a nevar, madre mía, no sé cómo nos vamos. Bueno, querido Luchito Meléndez, vamos a ir a tu tierra Cora Cora, un par de canciones más y nos despediremos con mucha nostalgia y que hoy sigas en familia, con tu linda familia, con tu linda esposa, Katy, tus 4 niñas preciosas, que lo disfruten muy bonito, más tarde seguramente, en casa, pásenlo genial. Nosotros te mandamos un saludo especial desde aquí, desde Madrid, y que sigas cumpliendo muchos años más. Esto no es la primera ni la última. Yo tengo una deuda que tengo que ir para tu cumpleaños. No sé qué año, pero tengo que ir. Nos vamos a Cora Cora y esta canción me hace recordar. Sanjarara Hatun Mayo.
Tumay, patumayo Apas baha, patumay sa balayta Manas mamay, tay kanchu Mayung, mas kawas pa Nyuhamang ka, sintiwas pa Wakanan po Manas mamay, tay kanchu Mayung, mas kawas pa Nyuhamang ka, sintiwas pa Wakanan po Ay, que triste había sido separarse de un padre para siempre. Ay, qué triste había sido separarse de un padre para siempre. Para que tú me cautivaste teniendo padre y madre. Ahora que yo no las tengo, me abandono. Para que tú me cautivaste teniendo padre y madre. Ahora que yo no las tengo, me abandono. Rosas en capullo, te las dejo a tu cuidado, no lo olvides. Las dos rosas en capullo, te las dejo a tu cuidado, no lo olvides. No porque yo sea pobre, te descuides, ay de ellas no tienen la culpa, yo las tengo. No porque yo sea pobre, te descuides, ay de ellas no tienen la culpa, yo las tengo. Imainacha un haikima, taksay manta kuyas haita, imposible. Imainacha un haikima, taksay manta huellos haita, imposible. Junjaitaja, junjas haiki, sajitaja, sajis haiki, sepultura y pantachapi, para siempre. Junjaitaja, junjas haiki, sajitaja, sajis haiki, sepultura y pantachapi, para siempre. Hacen días, muchos días, que te busco y no te encuentro, vida mía. Hacen días, muchos días, que te busco y no te encuentro, vida mía. Se me han ido, se me han muerto mis mejores alegrías. Se me han ido, se me han muerto para siempre. Se me han ido, se me han muerto mis mejores alegrías.
solitito en el mundo. Ñuqasqami mayurmi haqamanta urmaykamu. Manay mamayu, manay taytayu, sapachallay kay llaqtapi, solitito en el mundo. Bonito tema. La Midallay Putucamayo. ¿Seguimos o ya nos vamos? Un temita más. Depende de ti, mi querido Marlon. Un temita más y ya. Ábreme entonces un refresquito Un temita más y para ya, animarnos. para despedirnos de nuestro amigo Luchito. Gracias, amigos, gracias. Gracias, Katy, gracias, Lucho. Nosotros desde aquí te mandamos mil bendiciones para que en tu familia pues siga floreciendo, siga habiendo ¿no? mucha prosperidad, Mucho amor. mucho amor sobre todo y mucha comprensión también, ¿no? Sí, hombre. Tú que eres viejo en la materia, Marlon, Tus vivencias. anuncia tus vivencias. Es complicadita, pero el amor vence todo, chico. Haciendo música lo pasamos bien, César, disfrutamos de la vida, nos relajamos. La música es una buena terapia. ¿Qué tienes preparado por ahí, Cecitar, para despedirnos ya? Muy bien, no sé si algo para bailar o un poco... Depende de ti. ¿Quieres ir a Colacora otra vez? O unos carnavalitos, ¿no? Para que ellos también... Carnavalito ya será en otro momento, pero yo creo que un guainito alegre vamos a despedirnos Muy bien, muy bien. de nuestro repertorio. Podría ser pues de nuestro repertorio de fa sostenido, ¿no? ¿Te gusta mucho el fa sostenido, mi querido Es una Marlon? bonita nota, ¿eh? Hay unos guainitos preciosos también, muy difundidos. Podemos cantar esta cancioncita que siempre nos han pedido nuestros amigos. Es muy cachondo. Prepara ahí unos 3 temitas, 3 pegaditos ahí. Vale, ¿sí? Madre mía. Se nos va la batería, ¿Está bien? ¿No llama, está bien? Está bien, perfecto. Muy bien. A bailar entonces, familia, a bailar, esto sí, a bailar. Y con este temita nos despedimos ya, ¿no? Nos despedimos con este temita, ya, porque ya ha empezado a nevar, las carreteras se tapan y no vamos a poder ver. Habría que llamarle al cochero de Drácula y este no... No llama, ¿qué pasa? llama, ¿Que no no llama. llama? ¿La nieve o qué? Se cortó la comunicación. ¡Dice! Y se armó la jarana, chicos. ¡Eso! Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi grave error? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi grave error? Díselo.
igual, porque la vida me trata mal. Cuando yo canto esta canción, así me duele mi corazón. Por su partida no soy igual, porque la vida me trata mal. No llama, ella no llama, no llama, como la extraño. No llama, ella no llama, no llama, la sigo amando. Siento una pena muy grande, que esa pena me matará. Cuando pase esta desgracia, toda mi vida será feliz. Siento una pena muy grande, que esa pena me matará. Cuando pase esta desgracia, toda mi vida será feliz. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Oye, alegría, alegría. Siento una pena muy grande, que esa pena me matará. Cuando pase esta desgracia, toda mi vida será feliz. Siento una pena muy grande, que esa pena me matará. Cuando acabe esta pandemia, toda mi vida será feliz. Ya pasará esta pandemia, César. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y se armó la jarana. Goza, goza, Luchito. Goza, goza, Katy. Las 4 niñas. ¡Eso! Otro temita más, eso. Y seguimos bailando ahí, seguimos bailando. No se preocupe, no se preocupe. Ya viene la de gallina, ya viene el mote. Ya viene la carapulcra, César. No te alteres. Y rico cuisito, niño. Y alguna comida de pausa, ¿cuál es? Sompachanca. ¡Ay! Su filete, su filete. Y esta canción que dice: busco un amor, Oh, pero que sepa cocinar. ¿qué dice tu anuncio? Busco una chica. Pero que sepa cocinar. 60, 80 ahí. Si me conquista por el estómago. Ay, ay, ay. Y suena así. Y esta canción que dice:
familia Meléndez Guardia. Gracias, gracias por todo. Gracias. Mil bendiciones. Adiós. Adiós, chicos. Felicidades.